Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 5. Vamos a estar solamente en Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas capítulo 5, versículo 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias por ese mensaje que viene de parte tuya para cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque cantábamos acerca de ese Dios majestuoso, todopoderoso. Y gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros y nos traes este precioso mensaje de salvación. Hoy te clamamos que en este lugar, Padre, hallamos corazones arrepentidos, quebrantados delante de ti para escuchar tu voz. Padre, hoy te clamamos porque seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo para que haya fiesta en los cielos. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Gracias, Padre, por tu gran bondad, y pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos. Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad, que sea yo completamente guiado por tu Espíritu, Padre, sabiendo que es tu palabra, que es tu mensaje, y que tenemos gran responsabilidad delante de ti por la palabra que tú nos traes. Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Esta noche quiero hablarles de el arrepentimiento y el lugar tan importante que ocupa el arrepentimiento en la salvación de un ser humano. En este pasaje que acabamos de leer, nos viene hablando de Leví, un hombre publicano. ¿Qué hacen los publicanos? Cobraban los impuestos a su mismo pueblo y le entregaban ese impuesto a los romanos. Pero indudablemente no cobraban solamente el impuesto para los romanos, sino que también cobraban impuestos, sacaban parte para ellos mismos. Entonces eran personas muy odiadas entre el pueblo judío. Y entonces cuando Leví llega al Señor, ¿qué hizo con el Señor? ¿A dónde lo invitó? A su casa. Dice que hizo gran banquete y que lo acompañaban muchos otros publicanos. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar: ¿por qué comen sus discípulos con estos publicanos y pecadores? ¿Qué pensaban los fariseos y los escribas acerca de estos publicanos? ¿Que eran igual de pecadores o que ellos eran buenos y los verdaderos pecadores eran los publicanos? Por eso viene la respuesta del Señor Jesucristo contra ellos, porque Él sabía lo que estaban murmurando. Y la respuesta del Señor Jesús está en el versículo 31. Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo pregunto, cuando nosotros estamos sanos, ¿buscamos un médico?
¿Para qué si estoy bien? Al médico solamente lo busco cuando me siento realmente enfermo. Cuando a una persona le sale un tumor y le dicen que es cáncer, ¿se queda esperando 2 meses a que le den la otra cita? ¿O mueve lo que sea para que lo atiendan pronto? Porque nosotros tenemos claridad que el cáncer, entre más rápido se trate, puede haber solución. Cuando mi hermano le detectaron leucemia, lo llevamos a cancerología y de ninguna forma le quisieron recibir. Que hasta que él no estuviera completamente enfermo, que se viera físicamente, no lo recibían. Nos tocó acudir al hermano Alejandro en Bogotá y él tenía un compañero de él trabajando en cancerología y fue la única manera que lo recibieran al día siguiente a primera hora. Porque sabíamos que era necesario que lo atendieran pronto, porque era cuestión de vida o muerte, y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. El que está sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú piensas que eres bueno, ves la necesidad de un Salvador. ¿Para qué si estoy bien con Dios? Si yo estoy con mi religión, si yo no mato, si yo no robo, sí cometo pecados pequeños, pero imposible que Dios me vaya a mandar al infierno por esos pequeños pecaditos. Cuando el Señor viene y termina diciéndoles, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A quién vino a llamar el Señor? A pecadores. ¿A qué? ¿A qué los vino a llamar? Mire que hay muchas palabras en cuanto a la salvación. Palabras como la fe, palabras como la gracia, como el perdón de pecados, como el arrepentimiento, que todas hacen parte de la salvación. Ninguna de ellas puede quedar fuera de ahí. En Efesios 1:13 dice que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que dice la palabra de verdad. Dice, y habiendo creído en él. Pero es interesante que aquí, ¿a qué nos está llamando? ¿A qué llama el Señor a la persona primeramente? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa reversar una decisión. Significa reconsiderar una idea, retornar, volverse. Es hacer un giro de 90 grados. Yo voy caminando hacia el sur, hago el giro de 90 grados y quedo caminando hacia el norte. Una persona sin Cristo en su corazón, ¿para dónde va caminando? Una persona que no tiene a Cristo como su Señor, que no tiene a Cristo como su Salvador, que no ha ido a Él para que su pecado sea perdonado por la sangre de Cristo, va caminando directo al infierno. Eso dice la Escritura. Porque no ha creído en el único camino que Dios ha dado para que pueda llegar a la presencia de Dios. Porque no ha acudido a la sangre de Cristo, que es la única que tiene el poder para perdonar y limpiar mi pecado. Lo único que puede llevarme a la presencia de Dios es la sangre de Cristo. La lengua, el diccionario de la lengua española simplemente deja el significado, dice, pesar de haber hecho algo malo, significado de arrepentimiento. Es el pesar de haber hecho algo malo. Y pensaba en esa palabra pesar. Es algo que me duela. Es algo que realmente me contriste delante de Dios. Porque si yo no reconozco que soy un hombre pecador, no me va a doler mi pecado. Y no voy a ir a pedirle a Dios que me perdone mi pecado porque ¿para qué si estoy bien? Eso es lo que me está queriendo enfocar aquí la Escritura. Porque no vine a salvar a justos. Si usted se cree justo,
en sus pecados moriréis, dice la Escritura. Vamos ahí mismo a Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 46. Aquí el Señor se le aparece después de su resurrección a sus discípulos. Ellos estaban atemorizados porque no creían que era Él. Él les dice que le den algo de comer, que ellos pensaban que era un fantasma, y le pasaron un pedazo de pez, ¿no? Y dice que Él comió para que ellos se dieran cuenta que no era un fantasma. Y entonces, estando en este contexto hablando con ellos, viene el versículo 46, dice, y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que viene primero? El arrepentimiento. Si mi pecado no me duele, no voy a buscar la salvación de Dios. Primero de reconocer, como reconoció David, ¿contra quién había pecado David? Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Porque ¿contra quién pecamos? ¿A quién tenemos que darle cuenta? Mire, una persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, dice la Escritura, que un día tendrá que estar de pie delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. Ni siquiera sentado. Tendrá que estar de pie. ¿Y qué justificación puedo yo tener delante de Dios en ese día? Que yo no quise ir a esa iglesia cristiana porque mi vecino era pastor, mi vecino era cristiano y su testimonio y todas esas cosas son ciertas. Pero eso es justificación para yo no creer. Eso es justificación para yo no arrepentirme de mi pecado. Eso vale de pronto para mí como argumento, pero para Dios no vale absolutamente nada, porque es que la palabra de Dios a mí no me falla. El hombre falla, nuestro testimonio falla, pero Dios es veraz. Y mientras yo no me duela de mi pecado, continúa diciendo, dice, en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el hermano nos hacía énfasis en el perdón de pecados. Indudablemente tenemos que tener total claridad en que el único que perdona pecados es Dios. ¿Alguien más puede perdonar mi pecado? Así como contra el que he pecado es contra Dios, el único que perdona mi pecado es Dios. Por eso el Señor Jesucristo con toda autoridad dijo, vete, tus pecados te son perdonados, porque Él es el Dios soberano que vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Pero si no hay arrepentimiento, no voy a ver la necesidad de ir a Cristo a decirle, Señor, perdona mis pecados. Porque el único que perdona pecados es Dios, a través de la sangre de Cristo. ¿Ahí qué religión hay? ¿Ahí qué obras hay? ¿El hombre qué tiene que ver ahí? Toda la obra la hizo Dios a través de su Hijo. Entonces continuamos con Lucas capítulo 13. Nos devolvemos un poco a Lucas capítulo 13. Me gustaría leer este pasaje en la nueva versión, en nueva traducción viviente, porque la versión que tenemos acá en la 60 dice el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y la nueva traducción viviente nos da un poco más claridad de lo que estaba aconteciendo. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Nos deja un poco más clara la idea? Versículo 2. Viene la pregunta.
¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente no. No hay uno más pecador que otro. Todos somos, delante de Dios, todos estamos sobre la misma mesa. Todos somos pecadores y estamos separados de la presencia de Dios por causa de mi pecado. Viene otra pregunta. ¿Por eso sufrieron? Viene la respuesta, versículo 3. De ninguna manera. Y ustedes también perecieron, amén. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Qué me está diciendo ahí la escritura? Si tú te crees bueno, si tú crees que por medio de asistir a la iglesia cada 8 días, cada 3 días, de tener una religión, de hacer buenas obras, ¿crees que eres salvo? La escritura está diciendo de ninguna manera. Porque todos somos. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, ¿qué va a pasar contigo? Vas a perecer igualmente. Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Contundente la respuesta, no. Y absolutamente no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y ese es el mensaje de Dios para mi vida. A menos de que yo me arrepienta de mi pecado, me duela realmente mi pecado, ¿qué pecado contra Dios? ¿Qué le faltaba a Dios? Que estoy muriendo en condenación, así como reconoció el ladrón al lado del Señor. Él le dijo al otro ladrón, dice, ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? Si tú mueres en esta condición, vas a morir eternamente, vas a estar eternamente separado de la presencia de Dios. No significa la palabra muerte, separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Primero, arrepentirme de mis pecados. Y luego, ir a aquel que puede perdonar mi pecado. Ahora sí vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver varios versículos de Hechos, así lo alcanzamos a ver todos. Porque Apóstoles habla mucho acerca del arrepentimiento. Nos falta tiempo para ver con más claridad el tema. Pero comencemos con el capítulo 2, versículo 37. Ya estamos ahí. Nos habla de el primer discurso de Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y predicó delante de la multitud. Y dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Y el apóstol Pedro les predicó el evangelio, que aquellos que ustedes habían matado, él mismo fue el que Dios le levantó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Ellos comprendieron esa verdad absoluta, que aquel que ellos mismos habían matado era que había muerto para perdonar su pecado. Y entonces cuando ellos comprendieron, entendieron el evangelio, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ellos en ese momento oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y mire lo que pasó en su corazón. Dice, al oír esto, al oír el evangelio, dice, se compungieron de corazón. Y esa palabra compungieron es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna otra parte. Solamente ahí se compungieron de corazón. Y la palabra compungir en el original denota la idea de perforar hasta adentro. Y pensaba en la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dónde?
hasta mis pensamientos, o sea, absolutamente lo más íntimo de mí, allí es donde llega la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que penetra hasta lo más profundo de mi corazón? El mensaje que Dios trae a nuestras vidas en esta noche. La salvación que Dios nos ha traído en Cristo, y es la misma palabra de Dios la que penetra hasta lo más profundo de mi ser. Dice que es agitar algo violentamente, que realmente yo sea sacudido por esta verdad. Y eso fue lo que pasó en el corazón de ellos. La palabra de Dios no solamente perforó hasta lo más adentro, sino que fueron sacudidos violentamente. Pero hay una tercera connotación y dice herir en lo vivo. Pensaba herir en lo vivo. ¿Qué significa herir en lo vivo? Y dígame si cuando uno se quema del sol y se coloca uno su camisita al día siguiente, los amigos llegan y ¿qué es lo primero que le tocan a uno? ¿Qué siente uno cuando siente esa mano en la espalda? O cuando a uno le hacen una cirugía y antes de que se lleguen a uno a saludarlo dice, ojo que estoy en recuperación. Porque si me tocan ese hombro me va a herir en lo vivo. Eso duele. Eso es lo que la Escritura dice en cuanto a mi pecado. Eso es compungir de corazón. Que realmente ese pecado me duela. Que realmente yo vaya a Cristo completamente humillado. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa caer de rodillas delante de Dios, reconociendo que yo no soy nada y que Dios es, como cantábamos, soberano, todopoderoso, el Dios grande. Porque si no hay arrepentimiento, no voy a buscar la salvación. Porque Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores Por eso es tan importante el arrepentimiento. No que el arrepentimiento me salve, pero si yo no reconozco que estoy mal para con Dios, que estoy muriendo en condenación, por eso muchas personas viven engañadas, porque dicen que hicieron decisión de fe. Pero si realmente ese pecado no le dolió en su corazón, la palabra de Dios no penetró hasta lo más profundo, si no fue sacudido violentamente, si no tocó el dedo en la llaga, y eso duele, eso quebranta. Y si pensamos en la vida de Pablo, dice que él, cuando le rodeó esa luz, a pleno día, a pleno mediodía, le rodeó una luz resplandeciente que venía del cielo. Imagínense a pleno mediodía, una luz más resplandeciente que la del mediodía. Dice, y cayó en tierra. Eso es la palabra arrepentimiento, la que me lleva a postrarme delante de ese Dios santo, de ese Dios justo, de ese Dios vivo. La que me lleva a reconocer que yo delante de ese Dios no tengo ninguna justificación. Que estoy completamente en bancarrota. Que por causa de mi pecado lo único que yo merezco es el infierno. Y voy a Él y digo, Señor, gracias porque me has mostrado que soy un hombre pecador. Reconozco que el único que me puede dar vida eterna es aquel que murió en la cruz por mi pecado. ¿Quién merecía morir en la cruz? ¿El Señor Jesucristo o yo? Indudablemente cada uno de nosotros por causa de mi pecado. Pero si su pecado no le duele, usted puede vivir engañado de que usted es salvo, pero nunca ha reconocido realmente la necesidad de ese precioso Salvador, porque no siente que está enfermo, que es cuestión de vida o muerte, porque el día de salvación es hoy, porque no sé si para mañana la puerta de la salvación se cierra. La puerta de la salvación se cierra cuando la persona parta de esta tierra. La salvación es mientras esté en este cuerpo. En el momento que salga de este cuerpo ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Por eso dice la Escritura que el día de salvación es hoy. Y continúa diciendo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren lo que pasó en el corazón de estos hombres. Realmente comprendieron que por causa de su pecado
habían dado muerte al justo, al santo, al que Dios había enviado para salvarlo de sus pecados. Y la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Cuál era el deseo de ellos? ¿Qué querían? Saber cómo podían solucionar el problema de su pecado. Y entonces la respuesta de Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuál es la primera palabra? Tenga fe. Muchas veces predicamos ese evangelio. Claro, deposite su fe en Cristo. Y es completamente cierto. Pero esa es una parte del evangelio. El evangelio tiene todas estas palabras como un compuesto. El arrepentimiento, el perdón de pecados, la fe, la salvación, la condenación. Eso hace parte del plan de salvación. Eso es lo que debemos predicar. Pero aquí dice, arrepentidos. Porque si usted piensa que usted es bueno, usted no va a buscar a un Salvador. ¿Y para qué voy a buscar un Salvador si estoy bien? Un Salvador lo busco cuando estoy en la mitad de la piscina y no sé nadar. Y entonces necesito a alguien que me salve. En ese momento, si yo soy racista y viene una persona de color a salvarme, ¿le voy a decir que no me salve? No, usted no. Venga un blanco. En ese momento, venga quien venga, le voy a echar mano. Porque es cuestión de vida o muerte. Porque si yo no reconozco que por causa de mi pecado voy a ir al infierno, pues lo voy a tomar a la ligera. Estos hombres reconocieron su pecado, le dolió su pecado. Y mire que este es el proceso de arrepentimiento para toda nuestra vida como creyente. También aplica para nosotros como creyentes, porque muchas veces consentimos pecados en nuestras vidas y la Biblia dice que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios amplio en perdonar. Pero dígame un ejemplo en la Biblia donde Dios haya dado todos estos atributos, todas estas bendiciones de Dios a una persona que no se quiera arrepentir. Para la persona que no se quiera arrepentir, lo que hay es disciplina, ahí es azote. Dice que la vara está puesta para el necio, dice Proverbios. Pero la misericordia y la gracia y la bondad es para todos aquellos que reconocemos mi pecado, que me duele en mi corazón, que me compunge de corazón haber pecado contra mi Dios, caigo de rodillas delante de mi Señor y le digo, perdóname, yo quiero convertirme, esa es la misma palabra, la conversión, el nuevo nacimiento. Yo quiero convertirme de las tinieblas que había estado andando y ahora quiero estar de nuevo en la presencia, en el gozo de mi Señor, dice David, porque es el mismo proceso de arrepentimiento. El mismo proceso con el pecado es el mismo, para salvación y también de ahí en adelante. Cada vez que yo peco, caigo de rodillas, reconozco contra quién he pecado, le pido perdón y el Señor me regresa a andar en su camino maravilloso. Sigamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 18. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el arrepentimiento para vida. Miremos lo que dice el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Recordemos que en el Hechos capítulo 10 viene la conversión de Cornelio y entonces Pablo ya en el capítulo 10 va allí donde Cornelio y dice que fue salva él y toda su casa, pero fue la primera familia que fue salva, que no era el pueblo judío. Y los apóstoles y toda la iglesia pensaba que la salvación era solamente para los judíos, que no era para los gentiles. Y entonces llega el capítulo 11
Llega de nuevo Pedro a Jerusalén y comienza a contarle lo relatado, lo que le sucedió en el capítulo 10, comienza a relatar lo que le sucedió, le comienza a contar a la iglesia lo que pasó con Cornelio en Hechos capítulo 10. Y en este contexto le está contando a la iglesia todo lo que pasó con Cornelio y la forma que Dios le salvó, la forma que ellos recibieron el Espíritu Santo y la forma que ellos creyeron. Entonces, por eso dice el versículo 14, Él te hablará palabras en las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hablando Pedro de lo que Dios le había dicho a Cornelio. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento para vida. Cuando ellos creyeron, reconocieron su pecado y fueron al Señor Jesucristo. Y entonces les fue dado el Espíritu Santo y ahí es donde nos muestra el versículo 18. Dice, entonces oía estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y gloria a Dios por ese precioso arrepentimiento para vida que nos ha dado a los gentiles. Porque dentro de los gentiles estoy yo. Porque yo no soy judío. Y todos nosotros, si usted no es judío, en este paquete estamos, en ese arrepentimiento para vida. Porque ese es el arrepentimiento. Cuando me duelo por mi pecado y voy a Dios, reconozco que contra Él he pecado, que estoy muriendo en esa condenación. Y muchas veces lo tomamos a la ligera. Y muchas veces le damos largas a la decisión que debo tomar con Cristo. Pero ¿por qué jugar con algo de tanto valor? ¿Cuántos años vamos a durar vivos? Dice la Biblia que 70 y hasta 80 los más robustos. Claro, hay sus excepciones, pero ese es el promedio. Pero ¿cuánto vamos a durar en la eternidad? Pues exactamente eso, la eternidad. ¿Qué nos estamos jugando con esa decisión? ¿Dónde pasará la eternidad? Y yo le pregunto a mi hijo que tiene 7 años, ¿tú quieres ir a la presencia de Dios? Y él me dice vehementemente, sí, yo quiero estar en la presencia de Dios. Y si nos preguntamos a cualquiera de los dos, ¿cuál es la respuesta? Yo quiero estar con Dios. Indudablemente yo quiero estar con Dios. Porque al infierno no nos gustaría ir ni siquiera por expulsión, por conocerlo. Gloria a Dios porque no vamos a conocer ese lugar, aquellos que hemos creído. Pero ¿dónde vas a pasar tú la eternidad si decides postergar esta decisión? ¿Qué voy a hacer con Cristo? Si no te dueles de tu pecado, si no te arrepientes y vas a Cristo, pues la Escritura dice que vas a pasar una eternidad separado de la presencia de Dios. Hechos capítulo 17, continuamos avanzando. Así como el tiempo continúa avanzando. Pero ya vamos a terminar, para que no se nos vayan a dormir. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepienta. ¿De qué? ¿De lo bueno que es usted? ¿De que tiene una religión? La Escritura no habla de religiones, ninguna religión es la verdadera. Yo no puedo decir que la religión cristiana es la religión verdadera, porque la verdadera salvación está en Cristo. Dios muestra a una persona, al Hijo de Dios, al Santo, al que nunca pecó, que por nosotros se hizo pecado, al justo que murió por los injustos, que soy yo. Pero ¿cuál es el mandato? A que se arrepientan. Y da la razón, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Dios designó. ¿Cuál fue el varón que Dios designó? Pues el mismo que le salva, ese mismo es el que te va a juzgar. Entonces tú puedes ver a Cristo como el salvador de tu vida
o como el juez? ¿Cómo quieres ver tú a Cristo? Es bien interesante. ¿Cuál ateo sale en medio de un temblor a gritar Dios no existe? Yo nunca he visto algo así. El ateo dice que Dios no existe cuando está en la buena, pero vaya que sea tocado duramente y verán que la respuesta cambia. Porque es que la mano de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios, ¿a quién le va a rebajar la promesa que Él dio en su palabra, que la paga del pecado es muerte? ¿Dios le va a rebajar eso a alguien? A absolutamente nadie. Porque si eso fuera así, Dios no fuera veraz y Dios no fuera fiel. Si tú no quieres que Cristo pague por tu pecado, ¿quién va a ir a pagar por ti? Yo mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y finalizamos con el versículo 20, capítulo 20, versículo 21. Versículo 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Pensaba en este versículo. ¿El arrepentimiento para quién? ¿Para con quiénes? ¿A quién le debemos pedir perdón? Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Mi arrepentimiento debe ser para con Dios, porque contra Él he pecado. No hay justificación, ninguna. Contra Él he pecado. Y debo dirigirme al Señor, al Padre Dios Todopoderoso, ese Dios majestuoso que estamos cantando ahora, y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Y te doy gracias porque enviaste la solución para mi pecado. ¿Cuál es la solución de mi pecado? Porque era necesario, como leímos en el primer versículo que tocamos, que Cristo padeciera, que fuera sepultado y que resucitara. ¿Por qué era necesario? Porque si no hubiera sido así, ninguno de nosotros podría tener la seguridad de vida eterna. Era necesario por amor de nosotros. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores como lo somos, Cristo murió por nosotros. Ese es el arrepentimiento para con Dios. Pero ahí no termina el versículo. Y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene la fe. Me arrepiento. Voy a aquel que tiene la potestad para perdonar mi pecado y deposito mi fe en él. Y entonces, dice la Escritura que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que me estoy jugando con la decisión con Cristo. O recibo el amor de Dios en Cristo, o le recibo la ira de Dios alejado completamente de él. Pero el llamado que nos hace el Señor es a arrepentirnos, a estar en paz con Dios. Así como dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuál es la única manera que yo puedo estar a cuenta con Dios? Cuando es restituida la comunión que perdió Adán y Eva. Ellos tenían perfecta comunión con Dios. Pero en el momento que pecaron, ¿qué pasó? Separación. Cuando yo voy a Cristo, ¿qué pasa con la comunión? Mi comunión regresa a ser como era antes. Porque el problema de mi pecado fue pago en la cruz de Calvario. Porque solamente el Señor lo hace en mí. Padre, en esta noche damos gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Padre, hoy clamamos porque haya arrepentimiento para vida en este lugar, Padre, las personas que vayan a escuchar este mensaje, Padre. También de la misma manera para nosotros como creyentes, Padre, te clamamos que día a día nos arrepintamos, Padre, que estemos a cuentas contigo. Gracias, Padre, porque tu palabra es veraz. Gracias porque tu palabra es verdad. Y el verdadero arrepentimiento es para contigo, mi Señor. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado en mi Señor Jesucristo. Gracias porque
Hoy hemos visto, Padre, que solamente en Él tenemos salvación, que en Él tenemos la vida eterna. Te clamamos, Padre Santo, porque realmente en este lugar hayan corazones que se compunjan de su pecado, que ese precioso mensaje entre hasta lo más adentro, hasta lo más interior de sus vidas y les sacuda violentamente, mi Señor, y le hiere en su dolor y realmente reconozca que contra ti solo hemos pecado, Padre. Y vayamos a ese precioso Salvador, aquel que murió por amor a mí, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, dice Apocalipsis. Gracias por esa preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador. Gracias por esa fuente de vida eterna que es Cristo. Gracias por este mensaje que tú nos has dado y te clamamos, Padre Santo, porque esa palabra no sea menospreciada. Al contrario, Padre, que podamos meditar en lo que tú nos has hablado y podamos llegar a un genuino arrepentimiento que viene de ti, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.